Y regresamos con más información en este reporte H, porque para el Heraldo USA platiqué con Rodrigo Montes de Oca, investigador académico del Centro del Instituto Baker para Estados Unidos y México de la Universidad Rice. Y esto fue lo que nos dijo. Vean. Estado de Derecho, corrupción, delincuencia organizada y aspectos importantes de por qué los hispanos y sobre todo los mexicanos eligen vivir aquí en Houston. Y es que aquí se da un fenómeno llamado migración en redes, que es cuando llega un integrante de la familia y luego se trae al hijo, a la esposa, después a su familia entera, luego a los amigos, a los vecinos, hasta crear comunidades completas. Bueno, pues sobre esto y sobre estos temas importantes platicamos con Rodrigo Montes de Oca, quien es investigador del Baker Institute. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, un gusto tenerlos por aquí en Houston. Oye, ¿y qué le preocupa al mexicano que está viviendo en este lado de la frontera? Lo más que le preocupa es la seguridad, ¿no? La seguridad de sus propias familias. Después tiene que ver los aspectos económicos, ¿no? Que las personas en México encuentren oportunidades, también oportunidades de empleo, para que puedan igual ellos también seguir apoyando en sus necesidades más básicas. Pero yo te dije, principalmente la seguridad, ese es el tema que más nos dicen. Y la segunda, lo que tiene que ver con la parte económica. Ok. Oye, Rodrigo, tú también eres especialista en estudios en investigaciones de corrupción, de crimen organizado. Cuéntame qué has encontrado en México, por ejemplo, de gobernadores y exgobernadores que de repente son detenidos o procesados en Estados Unidos. Mira, es muy interesante porque yo creo que es algo que ha hecho también muchas olas, ¿no? En los estados fronterizos, y en México salen algunas notas muy aisladas, pero no estamos entendiendo la magnitud de este fenómeno, ¿no? Nosotros hace unos años lanzamos una investigación, ¿no? De la mano también de unos periodistas, donde nos pusimos a investigar el origen de muchos recursos que estaban llegando pues de forma abismal y principalmente en Texas, ¿no? Y atrás de esos recursos vimos que había políticos corruptos, y lo digo así porque han sido sentenciados por tribunales en México, por tribunales de Estados Unidos, que estaban intentando, y que lograron muchos de ellos, lavar su dinero, especialmente en Texas, y que una de las industrias que estaban usando era la industria del real estate, ¿no? De comprar bienes inmuebles, de comprar propiedades. Y vimos lo que estaba pasando, la investigación, lo que era importante es que era una investigación federal, ¿no? Que lo tenían diferentes agencias, el FBI, la DEA, el propio Departamento de Homeland and Security, ICE, y buscaron también de dónde venían estos recursos. Estas personas no pudieron comprobar su origen ilícito, y muchos de estos recursos fueron decomisados, ¿no? Por parte generalmente del Departamento de Justicia aquí en Estados Unidos. Y la siguiente pregunta, pareciera que estas personas, muchos de ellos, el caso del gobernador Yarrington, ¿no? Que es conocido, que está en una cárcel aquí en Estados Unidos, en específico en Texas, en específico en Harris County, que estuvo en la cárcel y salió hace algunos meses. La segunda parte es qué pasaba con esos recursos. Justo. Estos recursos provenían de haciendas públicas, ¿no? De estados, ¿no? Tamaulipas en el caso de Yarrington, pero también estaban los estados de Coahuila, de Chihuahua, de Veracruz, ¿no? Con los gobernadores Duarte, con César. Y lo que pasa es que estos recursos no regresaban a esas haciendas públicas. Esos recursos fueron decomisados por agencias estadounidenses y se quedaron de este lado. Entonces, tenemos del otro lado población mexicana que sigue pagando sus impuestos. Muchos de estos recursos salieron a través de créditos bancarios, de obras que nunca se hicieron, y eso se sigue pagando cuando los recursos ya se quedaron completamente de este lado. Oye, ¿y ahí qué tendríamos que estar haciendo? Porque esos recursos son de los mexicanos. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Hay muchas vías, digamos. Están las vías diplomáticas, están estas convenciones, la de materia de corrupción, de crimen organizado, que ponen una vía diplomática. Lo que vimos, y yo creo que fue algo novedoso de la administración del presidente López
del presidente López Obrador fue que intentaron otras vías, ¿no? Intentaron a través de la UIF juicios de carácter civil en contra de estas personas. Tuvo que ver también juicios del orden penal dentro, pero ellos contrataron despachos aquí en Estados Unidos, despachos privados para que representaran al Estado mexicano. Tenemos en estos juicios contra García Luna, contra Yarrington, pero pues hay muchos de estos. Y estos juicios pueden ayudarnos a los mexicanos, al gobierno mexicano, a devolverle al pueblo lo que se robaron. Esa es la idea. Estos exgobernadores. Claro, esa es la idea, porque es dinero de todos los mexicanos, ¿no? Que muchas veces se piensa también que Estados Unidos es incorruptible, que no existe, pero lo que hemos visto a través de estas investigaciones es que las reglas son más laxas de este lado, ¿no? Que hay mayor facilidad de comprar bienes inmuebles a través de empresas fantasmas, que aquí le dicen shell company, y no es algo que nada más hagan los mexicanos, es algo que hacen los rusos, es algo que hacen personas también políticos corruptos venezolanos, o sea, está abierto a recibir el dinero a Estados Unidos, y eso es algo que muchas veces no se conoce. Exactamente. Oye, Rodrigo, háblame del tema de tus investigaciones en delincuencia organizada entre ambas naciones. Pues tenemos mucho que ver, obviamente, en cuestiones de seguridad. Nos preguntan mucho a través del narcotráfico, qué es lo que está pasando, qué zonas. Hay mucho, sobre todo en la parte de la frontera. Recibimos muchas consultas tanto de la industria como del propio gobierno, qué está pasando, qué grupos delincuenciales se están apoderando de qué zona, ¿no? Cómo estos grupos delincuenciales se han expandido completamente a ser pues, unas empresas que se dedican desde la extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. O sea, tráfico son de empresas, combustible con el huachicoleo. Claramente, ¿no? Claramente, y eso qué bueno que tocas ese tema, porque fue algo que pasó también y que nos preguntaron a través de notas periodísticas que salieron, qué papel estaba jugando Texas dentro de toda esta parte de huachicoleo. Parecía que había grandes buques de gasolina que se estaban metiendo de Texas, ¿no? a Tamaulipas, y que Tamaulipas se abrían a pipas y que estas pipas estaban poniendo gasolina que no era de forma legal a diferentes estaciones de gasolina en México. Claro, hace unos momentos decíamos que el tema de la seguridad es algo que preocupa a los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos y también pues al gobierno estadounidense y a la sociedad estadounidense, que muchos de los migrantes que viven en Estados Unidos es porque huyen de la violencia. Pues mira, encuentras de todo, ¿no? Y yo creo que a todas clases sociales. O sea, puedes ver que hay una migración, no es la mayoría, ¿no? Que pudieron haber sufrido algún secuestro, algún asalto, y estas personas, no sé, empresarios en este caso, sacan a su familia de México, ¿no? Por el miedo o por las repercusiones que puedan tener esto, y se ponen en Estados Unidos. Hay otra migración, como los pueblos que tú dices, ciudades que tú necesitas, donde pues, las extorsiones están fuera de control, hay una violencia que no se ha podido controlar, y ahí sí se está poniendo mucho ojo por parte del gobierno de Estados Unidos. Estamos viendo de que están identificando zonas donde no hay gobierno, y los pone bastante nerviosos. Si tienes puntos de vista extremos, ¿no? Como el del congresista Crenshaw, que quiere atacar a través de drones a estos grupos, hasta personas que entienden, yo creo que este es un problema, y yo creo que esto es lo más importante, completamente binacional, que no vamos a dar soluciones que vengan de una parte, o soluciones unilaterales, sino que le debemos de entrar de forma conjunta a ambos gobiernos, ¿no? Yo creo que es un problema conjunto, nos afecta a todos. Aquí dices fentanilo y todo el mundo se alarma, ¿no? Pero hay que ver dónde se está consumiendo este fentanilo, qué se está haciendo aquí y cómo se está abordando, si como un tema de salud pública o como un tema de seguridad. Claro. ¿Y qué dicen tus investigaciones justo de esto? Del tema del fentanilo, del uso recreativo de la marihuana, que incluso pues también ya se está avanzando en la legislación en México. Pues a mí la conclusión más importante, y es algo que se ha hecho, es que el enfoque punitivo, ¿no? Que se ha tenido, la verdad, ya no necesitamos más evidencia para saber que se ha fracasado al respecto. Yo creo que abordar estos temas desde la parte de salud pública sería muchísimo más inteligente. Sé que para comprender y para la magnitud de este problema a veces no se tiene todo el detalle posible, pero yo creo que debemos de entender que esta cacería también de los grandes capos, el uso de armas, es completamente ya ha quedado superado, ¿no? Agarras un capo, surge otro. Es algo que ya conocemos. Y lo más importante es usar inteligencia, ¿no? Y yo creo que estos casos que te comentaba también de políticos corruptos, inteligencia financiera, que yo creo que también es algo en lo que
se podría avanzar muchísimo es pegarles en el bolsillo, porque ya estamos ante empresarios, ¿no? Que tienen diferentes giros, aunque sean todos ilegales, pero yo creo que a través de inteligencia y sobre todo financiera es un enfoque. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti. Gracias.